Hola chicas y chicos de quinto. En esta clase, ya la número 10, vamos a empezar a trabajar con una de las funciones que se estudian en quinto, que es la función polinómica, que son aquellas funciones de grado mayor o igual a 3 y su expresión es un polinomio. Por ejemplo, acá tenemos tres funciones polinómicas, ¿sí? Ven que son polinomios. Acá tenemos el polinomio de grado 4, acá un polinomio también de grado 4 y acá un polinomio de grado 3. Vamos a definirlas de forma general. La forma general de estas funciones es del siguiente tipo, donde n es un número natural, es decir, los exponentes son números naturales, números positivos, y a sub n menos 1, es decir, estas expresiones son los coeficientes que son números reales, ya que pueden ser positivos, negativos, fracciones decimales, lo que sea. Y la gráfica de estas funciones está definida por una curva. Vamos a empezar a trabajar muy de a poco los elementos de esta función hasta llegar a nosotros construir la gráfica, y vamos a empezar por las raíces. Bueno, empecemos viendo unos ejemplos. Tenemos la función polinómica x a la cuarta menos 3x al cuadrado menos 2x, cuya forma gráfica es la que tenemos acá a la derecha. Vemos que sus raíces, que están ahí marcados con un puntito de color celeste, son x igual a menos 1, x igual a 0 y x igual a 2. Pero si observamos las raíces, el comportamiento de la función no es el mismo en las tres raíces. Por ejemplo, si vemos acá la raíz menos 1, la raíz no representa un punto donde la función corta el eje x, sino que la función que es positiva rebota en el eje y sigue siendo positiva. En cambio, acá, cuando la raíz es 0, la función sí atraviesa el eje x, y lo mismo pasa con la raíz 2. La función también atraviesa al eje x. Entonces, pasando en limpio, cuando la raíz es menos 1, la función rebota en el eje x. Cuando la raíz es 0, la función atraviesa el eje x, y cuando la raíz es 2, la función también atraviesa al eje x. Vamos a ver otros ejemplos. Acá nos encontramos con una función polinómica de grado 4 y tenemos su forma gráfica. Podemos identificar en color celeste que sus raíces son x igual a menos 4, x igual a menos 1 y x es igual a 2. Acá en la raíz menos 4 la función atraviesa al eje x, lo corta. Acá cuando la raíz es menos 1, la función rebota, ya que la función es negativa. Acá donde tenemos la raíz, obviamente la imagen, es decir, el valor de y es 0, y luego la función sigue siendo negativa. Y después, cuando seguimos su recorrido y venimos a ver lo que sucede en la otra raíz, que es 2, la función también atraviesa al eje x. Pasemos en limpio esto. Cuando la raíz es menos 4, la función atraviesa el eje x. Cuando la raíz es menos 1, la función rebota en el eje x. Y cuando la raíz es 2, la función también atraviesa el eje x. Tercer y último ejemplo, tenemos la función x al cubo menos x cuadrado menos x más 1 con su forma gráfica, donde podemos identificar que las raíces son x igual a menos 1 y x igual a 1. Vemos que cuando la raíz es menos 1, la función atraviesa al eje x, y que cuando la raíz es 1, la función rebota en el eje. Lo que determina si la función va a atravesar el eje en la raíz o si va a rebotar es el orden de multiplicidad que tengan las raíces. Si la multiplicidad de la raíz es impar, es decir, estamos hablando de una raíz de multiplicidad simple, triple, quíntuple, etc., la gráfica va a atravesar al eje x. En cambio, si la multiplicidad de la raíz es par, si es una raíz doble, cuádruple, sextuple, etc., la gráfica rebota en el eje. Para hallar las raíces de una función polinómica tenemos que recordar, y en muchos casos utilizar, los casos de factoreo, la factorización de polinomios a través de Ruffin y Gauss, Bhaskara, que también nos va a servir, el teorema fundamental del álgebra, que es el que dice que un polinomio tendrá tantas raíces como su grado lo indique, raíces reales o no reales, pero nosotros vamos a trabajar acá con funciones que tengan todas sus raíces reales. Raíces de un polinomio y orden de multiplicidad.
Nosotros sabemos por definición de raíz que son todos aquellos valores que hacen que el polinomio valga 0 y en este caso que la función valga 0. Entonces, les voy a presentar acá una función polinómica y vamos a hallar sus raíces. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es igualarla a 0. Y ahora la voy a factorizar. Yo, en este caso, voy a aplicar primero factor común porque los tres términos tienen x. Entonces voy a extraer de factor común x. Entonces me queda x por x al cuadrado más 6x más 9. Y acá, en este factor, tengo un trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, esto factorizado me va a quedar que 0 es igual a x por x más 3 al cuadrado. Entonces, yo acá ya puedo identificar las raíces. Recordemos que estamos hablando de una función de grado 3, entonces voy a tener que hallar tres raíces reales. La primera raíz la podemos identificar acá, que el valor que tiene que tomar x para que toda esta expresión valga 0 es 0. Entonces ahí ya encontré la primera raíz. Y acá el valor que tiene que tomar x para que esta expresión valga 0 es menos 3. Entonces la otra raíz es menos 3. La primera raíz que encontramos, x igual a 0, es de multiplicidad simple. Y la raíz x igual a menos 3 es de multiplicidad doble. Entonces, cuando la raíz es x igual a 0, como es multiplicidad simple, va a atravesar el eje x, porque su multiplicidad es impar. Porque simple, recuerden que es que aparece una sola vez en la factorización y el número 1 es impar. En cambio, como x igual a menos 3 es de multiplicidad doble, o sea, aparece dos veces en la factorización del polinomio, es un número par, la función va a rebotar en ese valor. Y acá lo vemos en la forma gráfica. Cuando la raíz es menos 3, acá la función rebota, y cuando es 0, la función atraviesa el eje x porque es de multiplicidad simple, es decir, multiplicidad impar. Vamos a hacer acá un segundo ejemplo. Tenemos la función menos x al cubo más 3x al cuadrado menos 4. Como esta función es de grado 3, sé que va a tener tres raíces, en este caso reales. Entonces lo primero que hago es igualar la función a 0. Como en esta función no puedo utilizar los casos de factoreo, voy a recurrir a Gauss-Ruffini. Yo por Gauss hallé que x igual a menos 1 es raíz. Entonces ahora lo verifico. Entonces reemplazo en la función a x por menos 1, resuelvo, ¿sí? Y me da 0. Por lo tanto, puedo afirmar que menos 1 es raíz. Entonces ahora voy a utilizar ese valor en Ruffini para bajarle el grado al polinomio de la función. ¿Sí? Ponemos ahí la raíz a la izquierda, al menos 1. Recuerden que primero bajamos el primer coeficiente. Recordemos que es muy importante, que Ruffini utiliza los coeficientes del polinomio y que el polinomio tiene que estar completo y ordenado, ¿sí? Entonces, primero bajo el menos 1. Ahora hago menos 1 por menos 1, que me da 1 positivo. Lo puse acá y sumo 3 más 1, que me da 4. Ahora hago menos 1 por 4, me da menos 4. Y 0 más menos 4 es menos 4. Ahora menos 4 por menos 1 me da 4 positivo y menos 4 más 4, 0. Recuerden que cuando es raíz nos da de resto 0. Entonces, como el polinomio es de grado 3, el polinomio cociente, que es el que resulta de bajarle un grado con Ruffini, va a ser de grado 2. Entonces, vamos a tener el polinomio menos x al cuadrado más 4x menos 4. Y como es un polinomio de grado 2, lo puedo factorizar utilizando Bhaskara. Entonces identifico los coeficientes. A es menos 1, porque el coeficiente acompaña al x al cuadrado es menos 1. B es 4 y C es menos 4. Entonces lo reemplazo en Bhaskara y yo acá corté pasos, ¿sí? Y me queda que una de las raíces es 2 y la otra raíz también es 2. Entonces, encontramos ya las tres raíces. Vamos a ver el orden de multiplicidad de cada una. Acá tenemos que x menos 1 es raíz y es la única vez que aparece en la factorización del polinomio. Entonces, x menos 1 es de multiplicidad simple y al aparecer una vez, por ser de multiplicidad simple, es de multiplicidad impar por el 1. O sea, de las cantidad de veces que aparecen. Entonces, al ser impar, la función en ese valor va a atravesar al eje de x. Y
la otra raíz, que es 2, es de multiplicidad doble, ¿sí? Porque Bhaskara me la arroja 2 veces como solución, como raíz. Entonces la función va a rebotar en ese valor. Y gráficamente vemos que ocurre esto. En -1 la función atraviesa al eje X y cuando la raíz 2 la función rebota en el eje X. Y ahora vamos a ver el tercer y último ejemplo. Tenemos la función x a la cuarta menos x al cuadrado. Esta función es de grado 4, entonces vamos a hallar 4 raíces. En este caso, como ya los aclaré, reales. Entonces lo primero que hago es igualar la función a 0 y en este caso puedo extraer como factor común x al cuadrado. Recuerden que cuando todos los términos tienen x, como en este caso que los dos términos lo tienen, extraemos de factor común la x con el menor exponente de todas las veces que aparezca, que en este caso es x al cuadrado. Entonces me queda la expresión 0 igual a x al cuadrado por x al cuadrado menos 1. Y acá este factor lo puedo factorizar utilizando diferencias de cuadrado, ya que tengo una diferencia entre dos términos a los cuales les puedo calcular su raíz cuadrada. Entonces me queda que 0 es igual a x al cuadrado por x más 1 por x menos 1. Entonces ya puedo identificar las raíces de esta función. Tenemos acá que la raíz es 0, ¿sí? Porque el valor que tiene que tomar esta x para que todo valga 0 es 0. Después en el segundo factor tenemos que la raíz es menos 1, ya que el valor de x para que este factor valga 0 tiene que ser menos 1, ya que menos 1 más 1 es 0. Y acá en este factor el valor que tiene que tomar x para que toda la expresión valga 0 es 1. Entonces de esta forma tengo la última raíz. Y ahora vamos a establecer el orden de multiplicidad de estas raíces. Tenemos que x igual a 0 es raíz doble. Entonces, al ser una raíz de multiplicidad par, porque es una raíz doble, es decir, aparece 2 veces en la factorización del polinomio de la función, entonces, y como el 2 es un número par, vamos a decir que es de multiplicidad doble, entonces la función va a rebotar en ese valor. Cuando la raíz es menos 1, como es de multiplicidad simple, la función va a atravesar al eje X y cuando la raíz es 1, como también es de multiplicidad simple, la función también va a atravesar al eje X. Y acá lo vemos gráficamente. Ven que el menos 1, como es de multiplicidad simple, la función atraviesa el eje X. Acá cuando la raíz es 0 rebota, ya que es negativa, y rebota en el eje y sigue siendo negativa. Y cuando la raíz vale 1, la función atraviesa al eje X. Bueno, chicas y chicos, cualquier duda que tienen, ya saben que me pueden escribir las veces que necesiten. Les mando un saludo grande y que tengan una hermosa semana.